A continuación les presento la última plática. Va a estar muy buena. La va a dar el médico en ciencias Homero Sánchez Galván. Su ponencia es Control de maleza en huertas de nogal. Él es ingeniero agrónomo, parasitólogo, egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Saltillo. Realizó su maestría en ciencias en parasitología agrícola en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y es candidato a doctor en ciencias aplicadas al aprovechamiento de los recursos naturales. Actualmente se desempeña como maestro investigador en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Un fuerte aplauso para el doctor Homero Sánchez Galván. Gracias. Buenas noches. Ha estado larga la jornada, pero espero hacer la charla amena. La temática de las pláticas anteriores han versado mucho sobre lo orgánico, lo que acaba de mencionar ahorita el doctor Nava, lo control biológico, y pues yo no quise hacer la excepción. La charla lleva un enfoque un tanto sustentable. Obviamente la parte química ahí está también. Adelante, por favor. Le puse manejo integrado por tratar de charlar sobre algunas o sobre las actividades básicas de manejo de malezas, y obviamente es prever reducciones en calidad, reducciones en producción y obviamente maximizar esa competencia que tiene el cultivo con las malezas, que todas las vemos como vemos a los insectos, como plagas. Sin embargo, tienen cosas buenas que iremos comentando. Adelante, por favor. Las malezas obviamente y algo tienen, pero en cualquier cultivo crecen más rápido y desarrollan a mayor velocidad que el cultivo comercial. Y esto no es propio de los nogales, es cualquier cultivo. Y esto se observa mucho en la parte hortícola, en la parte de hortalizas. Cuando dejamos crecer las malezas, inmediatamente copan a nuestro cultivo, evitan su desarrollo normal. Eso obviamente trae consecuencias en calidad, trae consecuencias en producción. Y en los nogales no es la excepción. Compiten por agua, nutrientes, luz y por ahí dióxido de carbono también. Entonces, esta competencia se va haciendo álgida a través del periodo de desarrollo de los árboles. Adelante. En primera instancia, generalmente las malezas, ya lo decíamos, la competencia primaria es agua, luz, nutrientes, todo lo que aplicamos a los nogales, la maleza por naturaleza lo absorbe. Y obviamente esto se refleja en una menor tasa de crecimiento de los nogales, sobre todo en aquellos nogales nuevos, de plantaciones nuevas, los primeros años, primero, segundo año de la plantación. Y hay estudios donde indican que puede reducir hasta el 50% o más su crecimiento. Y el zacate Johnson y correhuela y por ahí el zacate chino son de las malezas más importantes en las huertas de nogal que afectan en mayor medida el desarrollo o crecimiento de estos árboles. Inclusive en plantaciones nuevas, cuando obviamos ese manejo de maleza, nos puede llegar a matar los árboles. Entonces es importante considerar el manejo de estas malas hierbas desde el inicio de la plantación. Aquí lo mencionábamos, el efecto mayor se da generalmente el primero, segundo año, se va reduciendo conforme el cultivo avanza. En tercero o cuarto año, ya cuando son huertas adultas, el efecto de la maleza se reduce en gran medida. Sin embargo, es importante reiterar que en los primeros 2 años, sobre todo el primer año, es de suma importancia el manejo de la maleza, sobre todo evitar que compitan. Adelante.
Este problema este problema a la vez hay que considerar algo importante. En los huertos ya adultos, les decía del cuarto año en adelante, el efecto se reduce. ¿Por qué? Porque la maleza ya se topa con un perfil, con un árbol ya en desarrollo, con un suelo ya más, digamos, más enriquecido con la masa radicular de los nogales. Entonces ya la maleza ya tiene menos espacio en cuanto para competir. Obviamente se reduce la cantidad de agua, nutrientes por las que que le puede sustraer al suelo en detrimento del desarrollo de los árboles, ¿verdad? Otro aspecto importante es que un árbol ya adulto, pues la copa del árbol también evita que la maleza se desarrolle normalmente. El sombreado evita un desarrollo de la maleza. Adicionalmente, también hay estudios de que los nogales generan sustancias alelopáticas y la principal es la juglona, que se da en hojas y raíces, y esa también tiene efectos por ahí inhibitorios en el desarrollo de algunas malezas. Esto se da en forma natural. Adelante. Bueno, es importante que las malezas que existen en los huertos adultos no causen daños colaterales, ¿verdad? Importante mencionar que muchas de estas son hospedantes de plagas y enfermedades, ¿verdad? La otra es que también pueden interferir en los sistemas de riego, sobre todo en aquellas huertas que tienen riegos por goteo, ya sea superficial o enterrado, o riego por aspersión. La maleza, obviamente, si la dejamos desarrollar o la dejamos crecer, va a interferir en el buen cubrimiento del riego. Si es aspersión, cuando es por cintilla, muchas de esas raicillas se meten en los emisores y ya nos emproblemó el riego por goteo, ya sea abajo o encima. Y la otra, pues que todos sabemos, nos dificultan la cosecha, ¿verdad? Aunque algunas personas que manejan sus coberturas vegetales, ya sean nativas o inducidas con algunas gramíneas, usan otro tipo de estrategias como lonas o mallas para evitar por ahí que se pierda la cosecha. Pero generalmente la mayoría pues deja prácticamente el suelo desnudo previo a la cosecha. Pero no todo es malo. El tener maleza no significa un problema negativo 100%, porque también pueden albergar organismos benéficos. Ya ahorita lo mencionaba el doctor Nava en su charla, el uso de coberturas vegetales. Son importantes porque en la medida que nosotros tengamos maleza, también tenemos diversidad de insectos, y no solamente insectos, sino a veces artrópodos no insectos. Ahorita mencionaba también arañas, y las arañas son excelentes depredadoras, ¿verdad? Y todos esos organismos se generan en la maleza. Otro aspecto importante es que mejoran la calidad del suelo. El tener maleza nativa o tener una cobertura vegetal como alguna especie de gramínea, todo eso nos ayuda a darle una mejor permeabilidad al suelo, nos mejora la estructura del suelo. Obviamente esto significa calidad. Y la otra, nos incrementa el contenido de materia orgánica. Toda la maleza al final de cuentas son vegetales, y si esos vegetales los incorporamos es el reciclaje de nutrientes en forma natural, y nos va a enriquecer el suelo en materia orgánica, va a aportar materia orgánica. Obviamente la cobertura, si mantenemos una cobertura, no estoy hablando de que dejemos la maleza a libre crecimiento, porque también eso es malo. De hecho, eso es un problema. No, hay que darle un manejo. Ahorita más adelante les voy a mostrar una tabla muy interesante de un trabajo que se hizo en Delicias, Chihuahua, sobre diferentes estrategias de manejo de cobertura, incluyendo uso de herbicidas. Pero en fin, ahorita comentamos,
Esto evita mucho la evapotranspiración. La evapotranspiración nos ayuda a mantener la humedad, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando pasa la maquinaria, ya sea para fumigar, pensando en que no se vaya a rastrear para eliminar la maleza, obviamente el suelo se va a compactar mucho menos. Ese mantillo, esa cobertura vegetal natural nos va a ayudar en mucho a mantener un suelo con mucha permeabilidad y con una estructura excelente para evitar la compactación del suelo, que al final de cuentas eso es parte de un manejo sustentable, ¿verdad? La labranza mínima de suelo. Adelante. Ingeniero, Sí. ¿me permite hacer un comentario? Adelante. Del anterior. El anterior. Sí. Algo que yo observé, metimos zacate Bermuda. Ok. Bajó mucho la incidencia de pudrición tejana. Sí. Se reguló la temperatura y fue asombroso. Por años en la huerta no tuvimos problemas de pudrición. Zacate Bermuda. Ajá. Bueno, el zacate Bermuda es un pasto inducido, que es una cobertura vegetal excelente, y aparte de que aporta materia orgánica, le da esa lixiviación, le da esa aireación, esa reestructura al suelo. También eso daña a los fitopatógenos. No sé si dentro de esos tiempos que he estado usando, haya usado lixiviados de algún lombricomposteo, lixiviados de estiércol, obviamente ya de procesados. Entraban becerras a pastar. Ah, en su excelente. tiempo. Excelente, ahí mismo defecaban. Bien. Todo eso ayuda en gran medida. Le preguntaba esto porque aquí en la laguna hay algunos productores que ya tienen 2, 3 años usando lixiviados, usando obviamente protegiendo, por ejemplo, el contenido micórrico de natural que sean los nogales, las micorrizas, y todo eso a la postre ha reducido, prácticamente ha llevado a cero el problema de pudrición tejana. Entonces es manejo. No sé si cuántos productores actualmente están manejando manejo sintético, productos químicos de síntesis para cuestión de pudrición tejana, pero yo les aseguro que el cambiar las formas de trabajar más sustentables a corto, mediano plazo, más mediano plazo que corto obviamente, se pueden ir reduciendo en mucho hasta el grado de evitar problemas fitopatógenos como el de la pudrición tejana. Eso no me cabe. Y sí, excelente maniobra cultural. Adelante. Entonces, obviamente, todo esto lleva como objetivo obviamente optimizar las ganancias, aumentar la eficiencia del cultivo e integrar lo que esté a la mano de acciones preventivas y prácticas de manejo. Adelante. Y obviamente esto nos tiene que dar los elementos para decidir qué método de control de malezas debemos usar o la integración de las diferentes tácticas, ¿verdad? La relación beneficio-costo es automática, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta evitar mi problema? ¿Verdad? ¿A qué costo estoy evitando mi problema de malezas? ¿Qué beneficios estoy teniendo a ese costo? ¿Verdad? ¿Qué manejo es el más adecuado? Porque una cosa es manejo y otra cosa es control. Y ahí está, ¿qué control es más efectivo? Son decisiones que el productor, obviamente, entiendo que muchos tienen asesores ahí de lado, entonces es un quehacer conjunto, ¿verdad? Para tomar las mejores decisiones en cuanto a qué métodos o qué método utilizar y que sea más eficaz. Adelante. Y dentro de las tácticas de manejo está el preventivo, ¿verdad? ¿Y el preventivo qué es? Es mantener libre de malezas los cercos y las acequias o canales de riego. Muchas veces no volteamos a ver nuestros canales de riego
porque enfocamos nuestra atención al huerto en sí. Yo quiero ver mi huerto libre, ¿verdad? Mis cajetes de los fustes de los árboles limpios, y no volteamos a ver donde muy probablemente se origine nuestro problema. ¿Por qué? Porque en las acequias o canales crece mucha planta, mucha maleza, y como no les hacemos caso, ahí amacollan, ahí florean, ahí semillan, y de ahí se genera. Cuando metemos el riego, ahí va todo. Sí. Sí. No, me refiero a las malezas que crecen sobre los bordes del canal de riego o acequias. Sí, las semillas vienen desde el origen de la presa, como dice usted, vienen arrastrando mucho. Y mucha de esa semilla queda en el canal, y esa semilla germina, crece. Obviamente. Pero a veces evitamos, nosotros podemos, estoy hablando de acciones preventivas, ¿sí? Si no hacemos nada ahí, yo le aseguro que ese problema que se está originando ahí al lado de su canal o de su acequia va a acabar en su predio. Sí. Ahorita, sí, si me permite, prevenir la generación de malezas. Usted puede tener la maleza en su predio, si la maneja bien. Ahorita vamos a ver cómo lo puede hacer. Puede ser un beneficio, de hecho es un beneficio, porque ya lo decía yo, aparte de todas las mejoras en el suelo y su estructura, es la generación de organismos, es incremento de la diversidad de insectos, el tener maleza, pero manejada adecuadamente, ¿sí? Obviamente hay que eliminar las malezas antes de la formación de semillas, antes de que empiece el tallo floral. Es importante eliminarla o cegarla si la tenemos en nuestro huerto, para que sirva como un acolchado natural o una cobertura natural, ¿sí? Vegetal. Esto yo creo que tampoco nunca lo hacemos, pero eliminar la maleza del equipo de nuestra rastra movemos de una huerta a otro o de una tabla a otro, y muchas veces ahí en el suelo va la maleza y simplemente la vamos moviendo. Acuérdense que la maleza perenne se genera por estolón, cualquier parte vegetal que toque suelo y humedad, de ahí sale otra planta. Y muchas veces movemos con la maquinaria, ¿verdad? Esto es muy común cuando, inclusive en plagas, sobre todo, por ejemplo, nematos, cuando metemos barbecho, rastra, lo movemos de un área infestada o infectada, porque el nemato es una enfermedad infectada, a otra, ahí se va. Esta es la forma más rápida de seminar, y también en el caso de malezas es el caso. Obviamente tener un monitoreo continuo para una detección temprana. Acuérdense que cuando vamos a hacer una acción química, sobre todo en malezas anuales, pues es muy importante el desarrollo, el tamaño de la plántula, ¿verdad? Tiene que ser una planta prácticamente germinada, de 5 o 10 centímetros, para que pueda tener un efecto eficaz el herbicida, en caso de que decidamos un control químico. Obviamente, el no hacer prevención, pues el costo del control aumenta conforme aumenta el parche de malezas. Me refiero a la densidad, al número de plantas por superficie. Y en este tipo de manejo es muy importante las malezas perennes, ¿verdad? Ya que estas tienen, como mencionaba, la capacidad de propagarse bajo tierra y por cultivo, o sea, por el rastreo. Ahí no las llevamos. Adelante. Eso es a lo que me refería. Por ejemplo, mucho al lado de las acequias se genera mucha maleza, y generalmente pues aquí no volteamos a verla, ¿verdad? Al lado de los canales o acequias, generalmente los dejamos de lado, nos enfocamos literalmente hacia el área de cultivo. Adelante.
Y luego el mecánico, que es el paso rastra, obviamente es un control no selectivo, ¿verdad? Pero tiene algunas desventajas a considerar. Obviamente la maleza que está cercana al tronco, pues ahí no hay efecto. ¿Por qué? Pues la rastra no le pasa tan cerca al tronco. ¿Por qué? Por obviamente el riesgo tan alto que existe de dañar raíces y al mismo árbol. Y ese es otro problema. El paso rastra, dañamos muchas de las raíces que están más superficiales y que son, al final de cuentas, pelos absorbentes que, son las bocas del nogal. Porque unas son las raíces de anclaje y otras son las raíces de absorbentes. Entonces, generalmente, cuando hacemos el paso rastra, provocamos este tipo de daño. Se ve bonita la huerta, pero estamos teniendo ya un efecto ahí negativo, ¿no? Otro es que tiende a crear condiciones favorables para la germinación de semillas de malezas cerca de la superficie del suelo. ¿Por qué? Porque al voltear la tierra estamos trayendo semillas, inclusive partes vegetativas de perennes. Entonces es un problema, al final de cuentas sigue siendo un problema. No quiero satanizar el rastreo ni mucho menos, simplemente trato de comentar lo que sucede cuando hacemos este tipo de prácticas. Y la otra, pues que el cultivo ayuda a dispersar la maleza perenne al romper sus sistemas vegetativos, ¿ya? Y esto los esparce conforme avanzan, se va esparciendo y se va incrementando el parche de malezas. Y obviamente, pues también este quehacer conduce a una degradación del suelo. Cada que movemos el suelo, dañamos su estructura. Entre menos se mueve un suelo, más sano lo mantenemos. Adelante. Y pues, ahí está, eso es un ejemplo. Simplemente se ve muy bonita una huerta trabajada a suelo desnudo. La verdad es que para foto. Pero sí vale la pena considerar los comentarios que se hacen y que estoy seguro que muchos de ustedes han visto en sus huertas con este tipo de trabajos. Adelante. Bueno, aquí metí lo biológico, agroecológico, porque por ahí trabajos que han hecho en Texas A&M y Las Cruces. Ellos consideran, no, de hecho es un control biológico, el pastoreo. Ahorita alguien mencionaba que él metía sus borregos a pastar, y excelente. Es una forma de mantener también a nivel de mantillo su maleza. Obviamente no toda la maleza es comestible, ¿ya? Pero el pastoreo es una especie de control biológico que puede funcionar. No sé cuántos de ustedes metan ganado. Es obvio comentar que si traemos un manejo químico de malezas, pues no vamos a meter a pastar borregas, ni chivas, ni vacas, ni nada. Tiene que ser un manejo netamente sustentable, muy cercano bueno, quizás no tanto como lo decía el doctor José Luis, a lo orgánico, pero sí un manejo sustentable. Es muy válido mencionar ese quehacer, porque la sustentabilidad y lo orgánico hay un trecho importante. Y el otro es algo que están haciendo, esto es lo de uso de vinagre natural y un mantillo vegetal orgánico. Lo están haciendo, de hecho ya tienen algunos años, en La Norteñita. Ellos producen manzana. Esto yo lo platiqué, yo tuve la oportunidad de estar ahí con ellos. Ellos tienen alrededor de 1,000 hectáreas de manzano certificadas. Ellos producen sus propios violes, sus propios microorganismos, sus propios lixiviados y compostas, inclusive sus propios depredadores y parasitoides. Es una empresa muy grande, que tienen, no sé, alrededor de 10,000 hectáreas, pero de esas solamente 800 o alrededor de 1,000 las tienen certificadas. Por cierto, hace rato le oí mencionar al doctor José Luis que obtener la certificación de Japón es difícil. Pues ellos la acaban de obtener el año pasado, hace 2 años, acaban de obtener la certificación de Japón.
Tengo entendido que lo único que exportan para allá creo que es jugo orgánico. Ahorita es lo único que exportan. ¿Dónde están ellos? En Cuauhtémoc, Chihuahua. Se llama La Norteñita. Y ellos en la línea de árboles meten un mantillo de aserrín y les sirve para evitar obviamente la emergencia de malezas, y con el tiempo no es tan rápido, pero se degrada y acaba siendo, pues al final de cuentas, materia orgánica, pues. ¿Sí? Inclusive aquí cabría lo que comentaba, creo que el mismo José Luis o alguno de los productores. Alguien decía que, perdón, lo hicieron, creo que pelar su árbol y dejarlo como una vareta, no sé, después de 5 años, no sé quién lo haría, pero suena muy, no, pues muy drástico. Sí, Alan. No, tiene que ser más o menos de 1 centímetro por 5 o 6 de largo, o sea, no está muy fino, pero tampoco es muy grande. Sí. Y sí, resulta muy bien. La capa mantiene muy bien el grano, sale una hierba ahí, pero realmente es muy difícil de conseguir. O sea, no es mucho. O sea, Sí. parece que sí que no se van a acabar nunca, pero no se hace nada. Sí. Sí, una vez que se tritura, se hace poquito. Se hace nada. Sí, por eso le decía, me llamó la atención lo que comentaba el señor, porque o sea, una sugerencia es utilizar el residuo de la poda, triturarlo. Obviamente no es suficiente, estoy de acuerdo con usted, pero hay muchos aserraderos, no aquí, en la parte de aquí de Durango, ¿cómo se llama aquí? El Salto. Hay mucho serrín ahí disponible, no sé, habría que checar costo-beneficio, pero usted ya lo probó, a lo mejor valdría la pena a echar números y ver la conveniencia de traer, no sé, 5, 10, 20 toneladas de aserrín que está ahí, que ellos lo producen. No sé qué uso lo den ellos, pero tengo entendido que hacen madera de esos comprimidos, pues los madereros me refiero. Pero ahí está esa opción y funciona porque ellos lo hacen y les ha dado resultados. Y vamos, usted me está dando la razón con su experiencia. Sí. Pero ahí habría riesgo de traerte una plaga. ¿Perdón? Habría riesgo de traerte una plaga ahí, un barrenador de tallo. Sí, existe el riesgo. Hay que darle tratamiento. Cuando no produces, cuando tú no estás haciendo uso de tu entorno, como le diré, alguien decía aquí, un productor decía, no podemos llevar estiércol de la laguna a Chihuahua por los problemas de brucelosis y no sé qué otra cosa. Eso sí es cierto. Eso se llama control legal. O sea, vas a mover, pero tienes que garantizar la sanidad de tu producto. Aunque sea un extracto vegetal, el riesgo de que traiga un problema, y vamos, es madera, un barrenador. Acuérdense que hace cuántos años apareció el Euplatipus, el barrenador del tronco de nogal. ¿Cómo llegó? Pues muy probablemente ha llegado así. Alguien lo trajo y se convirtió en un problema. ¿Verdad? Entonces, pero sí vale la pena considerar el comentario, y sí, cuando se quiera traer algún recurso vegetal, material vegetal fuera siempre hay que buscar la forma de... Hay tratamientos biorracionales, hay desinfectantes, de productos que no son de síntesis, no son sintéticos, que no son nocivos para... Hay muchos productos de ese tipo que se puede tratar muy bien el material e incorporarlo sin problema. Adelante. Y bueno, ahí está, pastando borregas, que puede ser una forma de mantener a raya la maleza. Y la otra es lo que les decía, las líneas de aserrín. Obviamente esto no es nogal, ¿verdad? Pero el principio es el mismo. ¿Sí? Y esto lo hacen los señores de La Norteñita. Eso lo hacen. Ellos le llaman producción agroecológica y muy sustentable. Que yo creo que a lo mejor, sin tratar de demeritar la sugerencia del doctor José Luis, creo que el primer paso para alguien que quiere darle brinco a orgánico
tendría que pasar primero por la parte sustentable, vamos, darle un manejo más, más amigable con el ambiente, vamos. Adelante. Bien, y el manejo cultural, bueno, el objetivo de esta táctica es reducir obviamente la germinación de la semilla con prácticas de manejo de riego, colocación de nutrientes y uso de cubiertas vegetales. Obviamente, si hablamos de un riego rodado, pues la cantidad de maleza va a ser mucho mayor que un riego por aspersión o un riego por goteo, porque cuando hacemos un riego rodado cubrimos prácticamente al 100% de la superficie y lo que esté ahí va a germinar, ¿verdad? Entonces, es importante considerar eso y retomar lo de cubiertas vegetales, ¿verdad? Perdón. Lo que les mencionaba, un riego por goteo siempre va a tener menos problemas que los que riegan por inundación. No. Y al menos lo que se alcanza a ver, por ejemplo aquí en la laguna todavía hay muchos productores que riegan por inundación. Una forma que pudiera, digamos, mitigar un poco esto sería, por ejemplo, si es riego rodado, pues levantar los bordos más cerca de la línea del área radicular del fuste del árbol y no cubrir toda la tendida. Esa es una forma, hay quien lo hace, inclusive hay quien hace sus zanjas literalmente pegadas al 1 metro, 1,5 metros del fuste. Y obviamente eso queda, por ejemplo, la fertilización pues se aprovecha mucho más, el árbol la aprovecha mucho más porque estamos dándole más cercanamente su alimento. Ahora si es fertirriego, pues no se diga, pues ahí va directamente a la boca. Y obviamente este tipo de acciones nos va a ayudar para que nuestras malezas no se distribuyan en toda la superficie. Adelante. Las cubiertas vegetales suprimen la presión de malezas, ¿verdad? Obviamente, puede ser, ahorita lo mencionado, puede ser una cubierta natural, la maleza que nace en forma natural ahí, que tenemos ya, que año con año va a estar, o inducir una cubierta vegetal con gramíneas o leguminosas. Ahorita también lo mencionaba, si mal no recuerdo, el doctor José Luis, cuando metemos una leguminosa tenemos la ventaja de que nos va a fijar nitrógeno y eso va a ser aprovechado directamente por el árbol, ¿verdad? Entonces tiene muchas ventajas, ¿verdad? Entonces, entre otras, ¿cuáles? Pues obviamente que limita la germinación de la maleza, ¿verdad? Si es una cobertura inducida, tipo gramínea o tipo leguminosa, si es natural, pues es la misma maleza. Y en ambos casos, o en cualquiera de los casos, las ventajas van a ser las mismas que mencionabas anteriormente, ¿no? Una cubierta vegetal reduce el banco de semillas, mejora la aireación, la permeabilidad del suelo, ¿verdad? Obviamente reducen la compactación y incrementan el contenido de materia orgánica. Y con lo que mencionaba, las leguminosas adicionalmente fijan nitrógeno y ese nitrógeno el cultivo, la planta lo va a aprovechar, ¿verdad? Y obviamente el menor movimiento del suelo pues evita la erosión y cuando entramos con el equipo para fumigar hasta se hace más ligero y no apisona tanto, o sea no compacta tanto. Esa es la ventaja. Adelante. Miren, esta es una forma, aquí andan segando la maleza. El objetivo es meter esa actividad antes de que emerge el tallo floral, porque una vez que florea y emite las semillas, ya el problema, vamos, el beneficio se convierte en problema, ¿no? Entonces sí, es importante también saber en qué momento entrar con la segadora, ¿no? Para mantener una cubierta vegetal adecuada y que realmente nos vaya a beneficiar. Adelante.
Así resumiendo los beneficios de la cobertura, pues mejoramiento de la estructura del suelo, mayor permeabilidad, reduce el encostamiento, o sea, la compactación, disminuye el escurrimiento, reduce la erosión, reduce la competencia entre el cultivo y la maleza. Ahora, aumenta la fertilidad del suelo, provee el mulch es el rastrojo, vamos, que regula la temperatura y conserva la humedad, aquí ya lo decía el señor. O sea, cambia la temperatura del huerto cuando hacemos cuando manejamos coberturas vegetales. Obviamente incrementa la fijación de nitrógeno, sobre todo cuando utilizamos alguna cubierta vegetal base leguminosas, y al final de cuentas son vegetales y con esto nos incrementa la materia orgánica. Y también lo del manejo de plagas. Aquí toma fuerza y aquí lo mencionaba en alguna de sus diapositivas el doctor Nava. No sé si se recuerdan, casi en todas las diapositivas manejó cubierta vegetal. Es importante, ¿por qué? Porque aumenta la biodiversidad y eso nos hace que el balance entre organismos benéficos y depredadores se mantenga. Obviamente aquí ya entra las recomendaciones que daba el doctor. Si la plaga se nos va muy arriba, pues hay que bajarla para que esa relación presa-huésped depredador-huésped y parasitoide-presa pues ya sea más competitiva, ¿verdad? Entonces, sí ayuda. Adelante. Miren, esto es lo que les comentaba. Este trabajo lo hizo Tarango y García en el 2012 en Delicias, Chihuahua. Ellos manejaron durante 3 años una huerta de nogal. Eran nogales de, si mal no recuerdo, eran de 8 a 13 años. Ya en producción, la variedad Western en suelo arenoso, migajón arenoso y fertirriego. Fíjense, aquí el LFB es longitud del brote, la concentración foliar del nitrógeno y el rendimiento, kilos de nueces por árbol. Segado. Aquí prácticamente en la longitud del brote no hay mucha diferencia, prácticamente se mantiene. Inclusive en la fijación de nitrógeno en las hojas, en el follaje, también es muy parecida. Pero fíjense los efectos ya en el rendimiento. Miren, cuando es segado, dio 16.4 kilos por árbol. Con la hierba a libre crecimiento, 13.8. Con la utilización de herbicida, 16.2. Y con el uso de rastra, 13.3. Ese estudio, de hecho, está publicado. El documento se llama Manejo Sustentable de Suelos en Huertos de Nogal. Y está muy interesante, valdría la pena que lo leyeran. Por ahí lo tengo, si lo gustan se lo podemos mandar, ¿verdad? Pero está interesante este trabajo. Sobre todo, aquí toma fuerza el dejar la maleza, miren. O sea, no es tan drástico, no es tan dañino como pareciera. Entonces es importante considerar esto. Adelante. Los efectos de la cubierta obviamente no son de un día para otro ni de un ciclo a otro. El trabajo que se hizo fue de 3 años, entonces son más bien de mediano o largo plazo, ¿verdad? Aquí está lo que les comentaba. La maleza se debe segar antes de que emitan su tallo floral, antes de que empiecen a producir la semilla, floral y semilla. Y la altura puede variar, pero lo recomendable es de 20 a 30 centímetros, ¿verdad? Obviamente esto es consecuencia del cuadro anterior. La producción tiende a ser mayor cuando hay una cobertura vegetal segada. Y aquí, en promedio de 3 años, la producción disminuyó un 16% cuando la hierba creció libremente y un 18% cuando se controló con rastreo. Esa disminución es en relación a lo que produjo la parte segada, ¿verdad? Entonces, esa disminución es en función de eso. Se reduce la compactación, eso ya lo hemos reiterado mucho, pero vale la pena continuar. Y fíjense, este dato
también lo maneja que la cantidad de materia seca que aporta una cobertura vegetal natural es de 12 hasta 21 toneladas por hectárea en huertos adultos. O sea, todo eso es materia orgánica. Y al final de cuentas es alimento para los árboles. No, es buena esa. No, dependiendo del punto de vista con que se le mira, pero ahorita estamos hablando de las cosas buenas que implica la maleza. O sea, vamos, el mensaje es que la maleza no todo es mala, o sea, no es mala. Adelante. Y pues, ahí vienen los malos, ¿verdad? Esta es la parte química, y como todo manejo que trata de ser integral, la recomendación es de que el uso de productos químicos sea la última opción de manejo, ¿verdad? Y pues los químicos tienen también sus bemoles, ¿verdad? Y uno de ellos es que los herbicidas para control de malezas pueden variar mucho en su modo de acción y las especies de maleza objetivo. O sea, y esto va muy ligado a los tipos de suelo, ¿verdad? Y sobre todo al momento de la aplicación, también eso es fundamental, ¿verdad? Pero de una región a otra, de un tipo de suelo a otro, los efectos de un producto químico varían, y mucho. Obviamente hay que seleccionar, ¿verdad?, el herbicida apropiado, ¿verdad?, para poder tener un buen control, y esto debe ser, puede ser si va para una preemergente o una postemergente, ¿verdad? Obviamente, si no sabemos qué malezas tenemos, pues ¿cómo vamos a decidir qué aplicamos? Entonces es importante identificar la maleza y las áreas afectadas. Y esto también muy importante, evitar el uso repetitivo de un ingrediente activo. ¿Por qué? Pues por problemas de resistencia. Y hay resistencia, y el más resistente, o al menos el que más datos, más se usa y que ha generado resistencia, es el glifosato. Es el de uso común, ¿verdad? Y hay reportes ya de alto grado de resistencia en muchas de las malezas. ¿Por qué? Porque abusamos. Y esto no es propio de los herbicidas. En los insecticidas es igual, ¿verdad? Si usamos lo mismo a cada rato, acaba el organismo sobreviviendo, ¿verdad?, porque va generando resistencia. Obviamente es importante realizar un programa de aplicaciones, ¿verdad?, dependiendo de las malezas que se observen en el huerto, ¿verdad? Y aquí hay que considerar en las de suelo activo, pues el tipo de suelo, ¿verdad? Por ejemplo, el glifosato se inhibe mucho en suelos arcillosos, ¿verdad?, el glifosato. Y pues emergentes, pues considerar qué especies son, o sea, es importante saber qué especies son y su estado de desarrollo, porque a veces también queremos ya meter el químico cuando ya los tenemos, el Johnson acá floreando, pues no le vamos a hacer nada, ¿verdad? Como eso es muy visto, por ejemplo, con los algodoneros, andan aplicando el faena, porque es el resistente cuando está de este tamaño, pues le andan echando de 10 a 12 litros por hectárea, cuando la dosis son 4 en condiciones normales. Digo, en el caso del algodón, aquí es otro, ¿verdad? Entonces es importante el desarrollo de la maleza para tener un buen control, ¿sí? Obviamente pues hay que evaluar si lo que hicimos lo hicimos bien, y el indicador pues es si está la maleza, algo salió mal. Si feneció, pues lo hicimos bien, sí. Y yo tengo una labor, pero está altamente infestada de quelite. Y la verdad es que todavía no sé qué hacer, porque ya le he aplicado el glifosato, la faena, y eso me lleva a veces obligadamente hasta rastrear. ¿Qué sugerencias se pudiera hacer? ¿Y por qué no le da un manejo? Si no quieren toda la huerta, al menos una parte, déjelo como mantillo, séguelo, manténgalo a raya, pues, no deje que crezca.
y pues en la siguiente vemos los resultados. Pero le aseguro que va a ser bueno, va a ser positivo. El problema es que no queremos ver la maleza y con tanto paso de rastra lo único que está haciendo es dañando a sus árboles, a su sistema radicular y también dañando la estructura del suelo. Obviamente empobreciéndolo, porque cada que le damos vuelta exponemos al suelo. O sea, el suelo es un ente vivo, está lleno de microorganismos, buenos y malos. Sí, pues fíjese, no haga eso, séguelo y déjelo como mantillo. No quiera ahí. Si no quiere hacerlo en toda la huerta, hágalo en una parte, evalúe. Yo creo que tiene alguien cerca de ahí con usted. Dile, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y evalúelo. Ahí yo veo el cuadro del ingeniero Tarango de Delicias. Pues los resultados, digo, son de 3 años, pero los resultados son muy promisorios, muy buenos. Entonces haga eso. Adelante. Bien, pues es importante que vamos a controlar, ¿verdad? Generalmente lo que vamos a controlar está ahí con nosotros, no, digo, obviamente llega de algún lado, pero cuando estamos hablando de huertos ya adultos, son malezas que ahí ya están establecidas, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos estamos generando ahora sí que nuestros parches de malezas. Las especies, pues cada quien tendrá sus especies, ¿no? Pero generalmente es lo que ya tenemos ahí. No quiero decir esto que no lleguen por ahí algunas cosas extrañas, también por los riegos del agua de donde venga, trae muchas cosas. Pero generalmente, nuestros problemas ahí están ya. Digo, problemas, porque ahorita estamos con la parte química, pero hay que cambiar el enfoque del manejo. Adelante. Y si vamos a controlar, pues hay 2 formas, o una cobertura completa, o sea, calles y entre calles, ¿verdad? O tratamientos localizados, ¿verdad? Aplicados sobre las hileras. Obviamente, cualquiera de los 2 métodos de aplicación, pues hay que calibrar bien nuestro equipo, porque ese es otro negocio. De repente uno va y checa boquillas y traes de todo, diferentes medidas, gastos. A veces traen, por ejemplo, para herbicidas son las de abanico plano, y a veces traemos conos huecos, conos llenos, para insecticidas, fungicidas, de todo. Y a veces traemos abanicos planos, pero se tapa y lo primero que hacemos es sacar la navaja y meterle para sacarle la basura y ya le desbocinamos, ya es un problema. Pero bueno, insisto, ese es otro negocio, es calibración. Entonces tiene que estar para un buen cubrimiento y un buen control, pues tiene que haber una buena calibración de equipo. ¿Sí? Adelante. Y aquí es, por ejemplo, para herbicidas aplicados al suelo residuales, pues generalmente lo hacemos en otoño e invierno, ¿verdad? Puede ser entre hileras o sobre hilera, ¿verdad? Si son posemergentes, primavera-verano, pues serían los herbicidas aplicados al follaje, ¿no? Adelante. Y estos son algunos de los productos que han sido evaluados a través del tiempo y que pues la mayoría los ha usado y que son los que mejor resultados han dado. Por ejemplo, en plantaciones nuevas, los selectivos está el pendimetalin, oxiflorfluen, trifluorarina, aloxifop, ¿verdad? Estos son selectivos, ¿sí? Y, por ejemplo, los no selectivos, pues son los glifosato. Generalmente esta mezcla es muy usada, la de Faena Gold, muy usada. Y de hecho el glifosato es de los más usados, por eso es de los herbicidas que más resistencia ha generado que las malezas han generado más resistencia a. Esto, el glifosinato de amonio y el paraquat, pues son desecantes. Estos no sé si los usen, pero si los usan yo les sugiero que tengan mucho cuidado porque si agarra tronco o rama la seca. Inclusive se recomienda mucho el uso de herbicidas, si va a ser manual el uso de campanas, ¿verdad?
Y a veces, si hay corrientes de aire y levanta por ahí la brisa, hay problemas. Hay problemas. Entonces miren, el manejo de herbicidas es crítico, no es fácil. No son temas fáciles, no cualquiera se anima a usar herbicidas, ¿verdad? Pero a veces son necesarios. Pero sí hay que usarlos con mucho cuidado. Sí. Fíjate que referente a eso, estaba, no sé si es doctor, ingeniero Pantoja. Pantoja. Comentaba ahora en el ELEC que viene muy fuerte la normatividad por los glifosatos. Fíjate. Sí. ¿Quién fue? Creo que Monsanto, ¿no? Monsanto. Dio una demanda. Sí. Ahora va a ser creo que 15,000 demandas. Sí. Y viene un fuerte regulación. Fíjense que sí, del glifosato es un problema. Ahorita, de hecho, anda muy fuerte el comentario sobre el problema de los maíces transgénicos, porque se usa mucho glifosato porque traen resistencia A. Entonces, a eso iba. Pero dicen probablemente. Entonces, en ese probablemente, a que lo saquen o lo determinen, pues no sé qué vaya a pasar o cuánto tiempo vaya a pasar. Pero sí es un problema. Eso, el glifosato yo creo que va a acabar siendo restringido o prohibido en su caso, como lo fue en su momento los productos arsenicales, los productos los organoclorados, ¿verdad? Entonces esos ya no se usan. De hecho, el endosulfán, el último que se usaba, ya no se vende. Ya está prohibido por la FDA. Entonces yo creo que el glifosato lleva ese rumbo. Y ya no tarda mucho. Ahí. Sí, ya. Y ese tipo de cosas, ahorita con las tortillas, es un cohete para Monsanto. Ya ni siquiera es Monsanto, ya es Bayer. Ya Monsanto ya pasó a la historia. Ya Bayer, pero bueno, es un problema que está ahí y ojalá le atiendan como debe ser, porque al final de cuentas, por ahí miré un promo de eso de las tortillas y dice, pues pobres mexicanos, provecho, pues porque consumimos mucha tortilla y toda la tortilla viene de Maseca y Maseca es un monopolio y casi todo el origen es maíz transgénico. Entonces es un problemón ahí, que ahí andamos, hay que cambiar a pan blanco, yo creo ya, no sé. Adelante, ¿dónde está? No. Sí, no, el problema legal, el problema de salud somos nosotros, es para nosotros, definitivamente. Sí, así es. Bien, y para plantaciones adultas, los selectivos está igual, el pendimetalin, oxiflorfen, trifluralina, terbutacilina, diurón, el fluacifop. Y los no selectivos sigue apareciendo ahí glifosato y los desecantes como paraquat y el finale, que es el glufosinato de amonio. La baraja no es mucha, es lo que se usa. Adelante. Y aquí está, por ejemplo, para las preemergentes, para otoño-invierno, obviamente en huertas adultas ya, la trifluralina, el diurón, el pendimetalin y el oxiflorfen. Y muchos usan esta mezcla de Proul Gold. En fin. Y la posemergentes, pues, vuelve glifosato, Gold, o sea, como que es la cereza de todos los pasteles, ¿verdad? Por eso el glifosato, hay muchos reportes ya fuertes de resistencia de malezas hacia el glifosato. Bien, pues este es un trabajo que hizo en el 2007 el ingeniero Castro de las principales malezas de las nogaleras aquí en la región lagunera. Y las que marqué con rojo son las más problemáticas según los estudios que se han hecho. O sea, es el Johnson, el zacate chino, pero ahí está el coquillo, el pegarropa, el pinto, la liendrilla, adelante. El trompillo, la hierba amargosa, hierba del negro. Está la correhuela también como problema fuerte. La malva, el quelite, ahí está, voladora, cenizo, borraja, oreja de ratón, golondrina, bolsa de pastor. Como ven, tenemos una amplia gama de malezas.
Esto no quiere decir que en todas las huertas estén todas las malezas, algunas hay mayor incidencia que otras, ¿no? Pero en el trabajo que hizo el ingeniero Castro, salió todas estas especies. Adelante. Y bueno, aquí están algunas fotos de está la hierba amargosa, el coquillo. Este coquillo es duro, pero el glifosato a una dosis alta se lo lleva. De hecho salió un producto, creo que se llamaba Glifos 2X. El coquillo, sí, pero es de las malezas más duras. Este es mucho problema en hortalizas, inclusive cuando acolchan. El coquillo sale, atraviesa el acolchado tranquilamente. Es un problema. Ahí está el trompillo, el zacate Johnson, la correbuela, el zacate chino, pues estos son de los más comunes y más problemáticos. Está el quelite. Ojalá haga esa prueba para que luego nos platique. Sí, el ingeniero ya me está recomendando que vaya a amarrarlo. ¿Vio las borregas? Ahí está. Sí, así es. Zacate pegarropa, rodadora, borraja, oreja ratón, malva. Adelante. Y la oportunidad de aplicación, como mencionaba, es importante. En las malezas anuales es fundamental el control en las primeras etapas de desarrollo. Ya si se nos van hasta acá, ya gracias, ya todo lo que le echemos nomás va a chamuscar, pero no va a pasar nada. Y en las perennes es a la inversa, cuando empieza a emitir su tallo floral, ahí es el momento de controlarlas. Obviamente todo esto vuelvo a la parte de una buena cobertura, una buena calibración de equipo. Adelante. Y esta es una información también importante, es la persistencia en el suelo de las diferentes sustancias activas para dosis altas, fíjense. Los de menos de un mes, 1 a 3 meses, de 3 a 12 meses y más de un año. Aquí están el grueso de los que comúnmente se usan. Ahí está, por ejemplo, el oxiflofren, pendimetalin, trifluoralina. Y acá están los desecantes, está el 2,4-D, el paraquat. Está este que es generalista, el glifosato. Entonces, y esto de la persistencia también está muy ligada al tipo de suelo. Es importante, sobre todo cuando usan en suelos activos, es importante el cómo lo apliquen, evitar siempre con humedad, porque evitar que se seque la arcilla, por ejemplo, suelos arcillosos. Es importante, obviamente todo esto, pues hay que sustentarlo, hay que ver bien las etiquetas, porque a veces obviamos, no vamos al producto de la dosis y obviamos la parte de recomendaciones de la etiqueta. Y ahí viene qué tipo, en el caso de herbicidas, especifican mucho el tipo de suelo, inclusive el contenido de humedad, todo ese tipo de cosas que generalmente obviamos, nos vamos al producto de la dosis y aplícalo. Adelante. Bien, como observaciones importantes, pues es obvio que el manejo de malezas es un desafío continuo para cualquier cultivo. Obviamente los nogaleros no son la excepción, ¿verdad? Entonces hay que considerar la densidad de distribución de malezas, los tipos de suelo, la frecuencia de lluvias, también esto es importante. Los sistemas de riego, ya decíamos, rodado, aspersión o cintilla. Y la parte de resistencia a herbicidas, también hay que considerarlo, muy importante. Adelante. Obviamente, hay que considerar e identificar las malezas existentes y cuál es la más abundante para poder tomar la mejor decisión de qué vamos a usar. Hablando de control químico. Considerar que no todas las malezas son controladas de igual forma con los productos existentes, también eso es cierto. En el caso de los herbicidas, es un tanto diferente como los insecticidas. Dicen, no, pues yo aplico tal dosis y me mata a X plaga. Y sí, suele suceder, porque no influye mucho el medio ambiente. Pero, por ejemplo, los herbicidas, si en Hermosillo está teniendo un resultado del 90%, aquí en la laguna puede tener una eficacia del 50%.
Y eso hay que buscarle los porqués y generalmente puede estar influyendo los tipos de suelo, inclusive las especies de malezas. Conocer la textura del suelo, volvemos a calibrar su equipo de aplicación, importante, y reitero, leer la etiqueta de los productos. Mucha de la información del qué y cómo hacerlo está ahí. Ahí. Adelante. Y con eso. Gracias.